Buen día, joven. Vamos a hablar del fruto en esta oportunidad. El fruto de las plantas, de las diferentes especies de plantas, también tiene sus propias particularidades. Y cobra importancia porque generalmente el fruto es la parte que utilizamos, ¿no? Aunque no siempre. Hay veces que son otras estructuras de la planta. ¿Ya? Entonces, los frutos los podemos más o menos definir como capas o envolturas que que, que recubren la semilla, ¿ya? Entonces, en general, un, un fruto tiene básicamente tres capas, ¿no? La capa más externa, que vendría a ser la cáscara, para nosotros la llamamos exocarpio o epicarpio. La parte central es el mesocarpio y dentro, cerca de la semilla ya, está el endocarpio, ¿ya? En conjunto, estas tres capas suelen llamarse también pericarpio. Ahora, para poder diferenciar los frutos, los podemos agrupar según su origen, de cómo provienen, ¿no? Entonces vamos a decir que hay frutos que provienen eh, de una sola flor, y entonces con un solo ovario, entonces le llamamos frutos simples, ¿ya? Estos frutos simples, según la consistencia principalmente de su mesocarpio, los diferenciamos en carnosos y frutos secos, ¿no? Y los secos sobre todo los podemos aún diferenciar sobre todo por la abertura de su estructura en forma natural, en la madurez. Se abren o no se abren, ¿eh? Si se abren decimos que son dehiscentes y si no se abren decimos que son indehiscentes. También por el origen del fruto, porque sabemos que los frutos se originan en el ovario de una flor. Si es una sola flor la que origina el fruto, dijimos que eran simples, pero en este caso es flores con un solo carpelo o una sola pared que forma el ovario. Ahora, si es una flor que tiene más de un carpelo, puede formar frutos agregados, ¿no? Otras veces, los frutos, llamados múltiples, se originan no en una flor, sino en muchas flores, es decir, en una inflorescencia. Estas inflorescencias, que están constituidas por flores, al ser fecundadas, sus estructuras femeninas se unen para formar un solo fruto, una sola estructura, cuando ya están en época de fructificación. Veamos entonces qué pasa con cada uno de ellos. Entonces, los frutos simples, dijimos, se originan de una sola flor, con un solo carpelo, o con varios carpelos, o con más de un carpelo, pero adheridos, es decir, soldados entre ellos. Por eso decimos sincárpicos. Por ejemplo, entre los frutos simples tenemos aquellos que son en realidad de pericarpio muy carnoso, tanto mesocarpio como endocarpio muy carnoso, ¿no? Y tienen muchas semillas. Por eso se denominan bayas, ¿no? Fruto tipo baya es aquel fruto que tiene un pericarpio muy carnoso y muchas semillas en su interior. Y ese tipo de frutos nosotros lo llamamos baya y está presente en varias especies. Una de ellas que hemos puesto, por ejemplo, es el tomate, ¿no? Más común. Eh, Otro tipo de fruto muy carnoso también, con mesocarpio sobre todo muy carnoso y que está segmentado o dividido en tajaditas, como se ve aquí en la imagen. Las tajaditas están aquí, ¿no? Estas son las tajaditas que uno puede compartirlas. Son los frutos de los cítricos, ¿no? Es decir, de la mandarina, la naranja, etcétera, ¿no? Que botánicamente entonces se llama hesperidio, aunque algunos dicen hespéride, ¿no? Otro fruto muy carnoso, otro tipo de fruto muy carnoso también, con su propio nombre, son los frutos llamados pepónides, ¿no? Son aquellos frutos que tienen un epicarpio, ¿no? Un epicarpio, una cáscara bastante endurecida. Parecido a los anteriores, pero la cáscara hace
poco la diferencia. ¿Ya? Este tipo de fruto ya sabemos es común en los jocos, los zapallos, sandías, todas las plantas que están en ese grupo. Otro tipo de fruto carnoso, conocido durazno, aquel que tiene un mesocarpio muy carnoso y un endocarpio muy duro, uno solo con una sola semilla. ¿Ya? Entonces, característico de la drupa, se llama drupa este fruto, es característico la presencia de una sola semilla envuelta en un endocarpio muy duro, algunos llaman óseo. Entonces, los frutos que se parecen a esto corresponden también a drupa. Por ejemplo, no solamente durazno, podríamos hablar de ciruelo, damasco, totaí, qué sé yo. O inclusive la manga, ¿no? También tiene una semilla envuelta en una estructura dura y es una sola semilla, por eso decimos que es una drupa. ¿Ya? Otro tipo de fruto, ¿no? Que es muy conocido por nosotros, como la manzana y sus aliados, como la pera, por ejemplo, tiene su propio fruto que se llama pomo, porque en realidad la parte comestible no es el pericarpio, sino más es una parte externa a la flor, que en este caso sería el tálamo o hipantio, ¿no? Entonces, el fruto verdadero está en la parte central de la planta, donde es justamente lo que no comemos, ¿no? Y otro fruto carnoso también sería la balausta, ¿no? Propio de la granada, ¿no? Caracterizado por la presencia de muchas semillas y cada semilla en su propio huequito. Esos huequitos se llaman lóculos. Ahora, los frutos agregados, dijimos antes y lo volvemos a repetir, son aquellos que provienen de una sola flor, pero que tiene varios carpelos, libres o libres, ¿no? O apocárpicos, es lo mismo. Entonces, estos frutos a la madurez se pueden, o estas flores originalmente con sus ovarios libres o soldados, se pueden formar un solo fruto, como en este caso, ¿no? Pariente de la chirimoya, que nosotros llamamos sinini, forma un fruto de tipo agregado, algunos llaman sincarpio, ¿no? Donde cada uno de estas figuritas que se ve, originalmente era un carpelo en la flor, cuando estaba en fase de flor. Entonces lo mismo ocurre con la chirimoya, que tiene un fruto agregado de tipo sincarpio. Esa es una de nuestras chirimoyas que tenemos alrededor, ¿no? Que el tipo de fruto es lo que estamos diciendo. Agregado y sincarpio. ¿Por qué agregado? Porque viene de una sola flor. A veces los frutos agregados también forman estructuras individuales. O sea que aquí había una florcita y cada uno de los ovarios o de los carpelos, cuando fue fecundado, formó un solo fruto. Entonces, de una sola flor salen muchos frutos individuales. Por eso decimos que es un apocarpio. Es un fruto agregado porque viene de una flor, pero es apocarpio porque las piezas son libres, no como la chirimoya que se juntaron en una sola. Ahora también existen las frutas múltiples, algunos llaman infrutescencias o otros llaman pseudofrutos, o incluso llaman frutos compuestos. ¿Ya? Son aquellos frutos que provienen de una inflorescencia. ¿Y qué es una inflorescencia? Son varias flores juntas. Esas varias flores se fusionan en sus ovarios, en sus carpelos y forman una sola unidad de fruto. Como por ejemplo nuestra piña, ¿no? Nuestra piña entonces, cada una de estas piezas era el ovario de una flor, ¿no? Y como estaba en una inflorescencia, se juntaron esos carpelos y formaron un solo fruto. Se llama sorosis. Este tipo de infrutescencia o fruto múltiple se llama sorosis. También una infrutescencia la puede presentar nuestro higo, ¿no? El higo, que aparentemente es un fruto, lo que nos comemos, sin embargo, no es un fruto, ¿no? Es mucho fruto, ¿ya? Porque los frutos verdaderos son estas bolitas que están acá, que aparentan ser semillas, ¿ya? Y todo lo demás es la parte también externa de la flor, que sería la base, el tálamo, ¿no? Que se engrosó y formó una carne que es lo que realmente nosotros aprovechamos. Entonces el fruto verdadero, que serían esta especie de semillitas y que
al comerla aparecen granos de tierra, de arena, se llaman aquenios, que lo vamos a ver luego. Otro fruto múltiple porque se origina en una inflorescencia. Antiguamente aquí habían varias flores y cada flor con su propio ovario formó este conjunto de frutitos juntos, pero en una piñita también, ¿no? Por eso decimos que también es una sorosis. Es el fruto de la mora, ¿no? La mora que a veces la vemos en los mercados también, comercial, por sus frutos comestibles. Otro fruto múltiple. Perdón, aquí hay un error. Esto sería un fruto agregado, ¿no? Porque tenemos una sola flor y una sola flor origina un solo fruto, ¿no? Toda esta estructura que nosotros llamamos fruto, que es lo que nos comemos, sería un fruto agregado de tipo sincarpio, igual que la chirimoya que hablamos hace rato. Para nosotros esto sería la frutilla, ¿no? Algunos llaman fresa. Ahora vamos a hablar de los frutos secos indehiscentes, ¿no? Los frutos secos indehiscentes, aquello que su pericarpio, su estructura no es carnosa como los anteriores, sino que no tiene carne, es más que todo seco, ¿ya? Y puede ser que se abran a la madurez o que no se abran. Un ejemplo de esto sería el lomento, ¿ya? Este es el lomento que a veces llamamos pega-pega nosotros, porque cuando pasamos por junto de ella en algún pastizal por ahí, se nos pega esas partecitas que se llaman artejos, porque se rompen por aquí o se abren transversalmente. Entonces, este tipo de fruto nosotros lo llamamos lomento. Y cada artejo, por supuesto, tiene una semilla. Otro fruto que en este caso también son dehiscentes son las legumbres, ¿no? Las legumbres que a la madurez se abren longitudinalmente en forma completa, ¿no? Y dentro, por supuesto, tienen las semillas, que pueden ser una o más de una. Por ejemplo, además de legumbre, como en este caso el fruto de roble, podríamos hablar de las leguminosas en general, las vainitas, las habas, los frijoles, todo ese grupo. O también otra legumbre, curupaú, ¿no? Que tiene un fruto también en forma de legumbre, porque también es leguminosa. Un lomento que también nosotros llamamos parecido al anterior, porque tiene estrangulaciones en sus semillas, el cupecí, ¿no? Aunque aquí no se nota muy bien la imagen, pero ustedes conocen un cupecí y verán que tiene la semilla más o menos pronunciada, ¿no? Que se nota su estrangulación. Otro fruto que también se abre, por el llamado dehiscente, pero este se abre así, en forma transversal, no longitudinal, es el pixidio, ¿no? El pixidio, por ejemplo, en el caso de los yesqueros, es común y además los pixidios tienen una estructura de la cáscara o del exocarpio muy dura, muy leñosa. Un ejemplo muy importante para nosotros en este grupo de frutos es la almendra o la castaña del beni o de pando, ¿no? Y de la cual se comercializa mucho su semilla porque son las famosas almendras. Entonces este fruto se abre por aquí transversalmente y salen las semillas que están ahí adentro. Otro fruto que también se abre a la madurez, y por eso se llama dehiscente, son las cápsulas, ¿no? Las cápsulas que se abren así completamente. En este caso, por ejemplo, sería la cápsula del cedro. Su fruto del cedro es una cápsula, igual que el del lamaro. O igual que el del urucú, que también se abre a la madurez. Hay frutos que se abren, pero se abren solo por un solo lado, ¿no? Por la parte ventral, llamamos nosotros. ¿Ya? Entonces solamente abren por un lado y por eso recibe el nombre de folículo. Hay otros frutos que se abren completamente y dejan una parte central donde están alojadas las semillas. ¿Ya? A eso llamamos silicua. Es el fruto típico de los tajivos que tenemos en nuestros parques. Ahora, los frutos que no se abren, los frutos indehiscentes, tenemos estos frutos que parecen unos pajaritos, que tienen un ala y una semilla, se llaman sámara.
¿ya? Y a veces la sámara tiene la semilla en la base, porque aquí está el palito que la sostiene, que se llama pedicelo, y entonces la semilla, y después la ala. Por eso decimos la semilla está en la base. Sámara con semilla basal. Este es una sámara también, pero la semilla está en el centro, ¿no? Por eso sámara de semilla central. O incluso esta fruta que tiene la semilla acá, al otro extremo del palito, es decir, es una sámara de semilla apical, mal el nombre también acá, sámara de semilla apical o distal, en el caso es la quina. Bueno, otro fruto con semilla central, otra sámara con semilla central, ¿no? Son frutos aplanados, totalmente las sámaras, y en este caso este es el fruto de Ibirapitá o un falso cerebo que también hay en los jardines. Otro fruto que no se abre a la madurez es lo que llamamos aquenio, que dijimos que está presente en el fruto verdadero del higo. También llamamos aquenio al fruto del girasol, ¿no? Eso que nosotros decimos que es semilla, en realidad la semilla está dentro, toda la estructura es el fruto y no se abre a la madurez, por eso llamamos aquenio. También dentro de los aquenios, por ejemplo, estaría la quinoa, que también es un fruto de tipo aquenio. Muy parecido a los aquenios son los frutos llamados cariopsis, que también son indehiscentes y tienen también una estructura bastante parecida, ¿ya? Hay realmente mucha confusión a veces entre aquenio y cariopsis, pero bueno, la diferencia está a nivel interna, de embrión, del endosperma, qué sé yo. No vamos a llegar a esos detalles. Entonces, cuando hablamos de cariopsis, estamos hablando básicamente del fruto de todas las plantas que están dentro de la familia de las gramíneas o los pastos. Por ejemplo, el maíz, arroz, trigo, cebada, etcétera. Todo lo que son gramíneas o pastos. Bueno, eso sería por hoy y muchas gracias.